vez que se habla de dinosaurios, la mayoría de la gente piensa en uno solo. Por supuesto, el enorme T-Rex que solemos ver en las películas. Pero en realidad, la historia de las criaturas que una vez gobernaron el mundo es mucho más extraña y extensa. Para quienes no lo saben, existen criaturas vivas hoy en día que son parientes directos de los dinosaurios. Uno de ellos es el colibrí abeja, y es el ave más pequeña del mundo. Es tan ligero que casi no lo sientes cuando se posa. De hecho, eso no es todo, porque los científicos también consideran que las aves modernas de hoy son los parientes vivos que quedaron de los dinosaurios que sobrevivieron después del gran evento de extinción hace millones de años. Pero si tenemos al pariente más pequeño de los dinosaurios, también es natural preguntar qué tan grandes fueron los dinosaurios más grandes que vivieron en la Tierra. Y aquí es donde comienza. Un misterio muy interesante. Hasta ahora, los paleontólogos todavía no se ponen de acuerdo sobre cuál es realmente el dinosaurio más grande de la historia. Cada nuevo fósil que se descubre puede cambiar los registros que se han creído durante mucho tiempo. Pero antes de que veamos a estos gigantes, primero necesitamos entender cómo es que se volvieron tan diferentes de los animales que vemos hoy en día. Actualmente, la ballena azul es el animal más grande que vive en el planeta. Puede llegar a medir más de 100 pies de largo y pesar más de 100 toneladas, pero vive en el océano, donde el agua ayuda a soportar el enorme peso de su cuerpo. Sin embargo, es otra historia cuando se trata de animales terrestres. Si tomamos como base a los animales que caminan en la Tierra hoy en día, los elefantes son reconocidos como los más grandes. Pero si retrocedemos más de 60 millones de años, parecerían criaturas pequeñas en comparación con algunos de los dinosaurios que una vez vagaron por el planeta. No todos los dinosaurios tenían el mismo tamaño. Algunos eran casi del tamaño de un pollo, mientras que otros eran más grandes que muchas casas apiladas unas sobre otras. Según los estudios, los dinosaurios vivieron durante un periodo muy largo que abarca los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico. Durante esos millones de años también cambiaron poco a poco su tamaño, forma y forma de vida. También es notable que los dinosaurios más grandes no eran los más peligrosos. De hecho, la mayoría de los verdaderos gigantes eran herbívoros o comedores de plantas. En lugar de cazar, pasaban su vida comiendo enormes cantidades de plantas para poder mantener sus enormes cuerpos. Pero, ¿cómo saben los científicos qué tan grande era un dinosaurio si ya no hay especímenes vivos que puedan estudiar? Esta es una de las partes más difíciles de la paleontología. Es muy raro encontrar un esqueleto completo. Por lo general, solo se desentierran unos cuantos huesos. Muchos restos de dinosaurios probablemente fueron destruidos por el paso del tiempo antes de que los humanos pudieran encontrarlos. Por eso, los investigadores necesitan usar tecnología avanzada para crear una imagen más clara de estos antiguos gigantes. Con la ayuda del escaneo tridimensional, el modelado por computadora y los estudios anatómicos modernos, los científicos poco a poco están reconstruyendo la posible apariencia, peso y tamaño de los dinosaurios que alguna vez dominaron la Tierra. Y aunque todavía no pueden dar una respuesta 100% definitiva sobre quién es realmente el más grande de todos, ya hay algunos candidatos que aparecen repetidamente en los estudios científicos. Así que en este video eso es lo que vamos a descubrir. Pero antes de empezar, no olvides darle like a este video. Es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Número 5. Sauropodsite. Si la medida de la grandeza es la altura, pocos dinosaurios pueden competir con él. Imagina a una criatura que puede alcanzar la altura de un edificio de 6 pisos, sin siquiera saltar o trepar. Así de impresionante es el tamaño del Sauroposeidon. Es uno de los dinosaurios más altos que los científicos han descubierto. Y lo curioso es que no entendieron de inmediato lo que habían desenterrado. En 1994 se encontraron fósiles en Oklahoma, Estados Unidos. Estos huesos eran tan grandes que al principio no creyeron que pertenecieran a un animal. Algunos incluso pensaron que solo eran partes de un árbol antiguo que se había convertido en piedra con el tiempo. Pero cuando los paleontólogos lo examinaron cuidadosamente después de algunos años, salió a la luz la sorprendente verdad. Resulta que esos huesos eran parte del cuello de un enorme dinosaurio saurópodo, y fue aquí donde Sauroposeidon empezó a ser conocido. Su nombre proviene de una palabra griega que hace referencia a lagarto y a Poseidón, el dios del mar en la antigua mitología griega.
Un nombre muy apropiado para una criatura que parece sacada de una leyenda. Basado en los fósiles encontrados, se estima que su longitud total alcanzaba aproximadamente entre 89 y 112 pies. Sus hombros podrían ser incluso más altos que una casa de 2 pisos. Pero lo realmente impresionante es su cuello. Según algunas estimaciones científicas, su cabeza y cuello podrían alcanzar más de 50 pies desde el suelo. Por eso, el Sauroposeidon está entre los animales más altos que caminaron sobre la Tierra. Sin embargo, hay una idea errónea que a menudo se ve en ilustraciones antiguas. Antes se mostraba a los saurópodos con el cuello levantado completamente recto, como una jirafa. Pero según muchos estudios modernos, es posible que más seguido mantenían el cuello extendido hacia adelante o solo ligeramente levantado. Esto es más práctico para su cuerpo y no representa tanta carga para su sistema circulatorio. Aún así, el largo de su cuello seguía siendo suficiente para alcanzar hojas que la mayoría de los otros herbívoros de esa época no podían alcanzar. Otro detalle sorprendente es el diseño de su cuerpo. Muchos científicos creen que tenían un sistema de sacos aéreos similar al que se encuentra en las aves modernas. Estos espacios dentro del cuerpo y algunos huesos ayudan a que sean más ligeros de lo que la mayoría piensa. En pocas palabras, aunque eran enormes, no estaban hechos completamente de carne y hueso, desde la cabeza hasta la cola. Por eso se vuelve más posible entender cómo podían soportar el enorme tamaño de su cuerpo cada día. A pesar de su tamaño, no eran depredadores. El Sauroposeidon era un herbívoro que pasaba casi todo el día buscando y comiendo plantas. Se estima que necesitaba una enorme cantidad de vegetación cada día para mantener la energía de su cuerpo. Probablemente deambulaba por los antiguos bosques, lugares cercanos a ríos, pantanos y costas que en ese entonces estaban llenos de grandes plantas. Y debido a su tamaño, solo unos pocos depredadores se atrevían a atacar a un Sauroposeidon adulto. Pero la situación era diferente para los miembros jóvenes de su especie. Al igual que muchos animales grandes de hoy en día, se cree que los Sauroposeidon más jóvenes eran los objetivos principales de los dinosaurios carnívoros que buscaban presas más fáciles. Hoy en día, a pesar de todo lo que hemos aprendido, esta criatura sigue rodeada de muchos misterios, ya que su registro fósil aún no está completo. Por eso todavía no sabemos los detalles sobre su movimiento, velocidad y peso exacto. Pero hay algo que está claro. Si hubiéramos vivido en su época y lo viéramos caminando a lo lejos, probablemente no pensaríamos de inmediato que es un animal. Lo más probable es que lo confundiéramos con una montaña en movimiento. Pero aunque el tamaño del Sauroposeidon es impresionante, nuestra lista no termina aquí, porque el siguiente gigante es aún más largo, casi tan largo como 2 autobuses urbanos puestos uno tras otro. Número 4. Un gigante tan largo como 2 autobuses urbanos puestos uno tras otro. Number 4, Dread. Si el dinosaurio anterior era conocido por su cuello extremadamente largo, el siguiente es un verdadero gigante en cuanto a peso y fuerza. De hecho, su nombre ya suena como una advertencia, Dreadnoughtus. Esto significa que no le teme a nada. Y si ves su tamaño en persona, entenderás de inmediato por qué los científicos le pusieron ese nombre. Sus fósiles fueron descubiertos en la Patagonia, Argentina, una región que desde hace mucho tiempo es conocida por desenterrar algunos de los dinosaurios más grandes que han existido en el planeta. Cuando el equipo de investigación encontró sus restos, de inmediato notaron que la preservación del esqueleto era inusual. No eran solo unos cuantos huesos. Se recuperó una gran parte de su cuerpo, lo que lo convierte en uno de los fósiles de titanosaurio gigante más completos que se han descubierto hasta ahora. Según los estudios, su cuerpo llegaba a medir aproximadamente 85 pies de largo, el cuello llegaba a medir casi 36 pies, mientras que su cola era casi tan larga como un pequeño autobús. Pero hay un detalle aún más sorprendente. Muchos paleontólogos creen que el individuo encontrado aún no era completamente adulto cuando murió. En otras palabras, es posible que el Dreadnoughtus hubiera crecido aún más si hubiera vivido más tiempo. ¿Cómo lo supieron? Los científicos analizaron la estructura de sus huesos. Hay partes del esqueleto que muestran señales de crecimiento continuo. Algunos huesos aún no se han cerrado completamente. Es una característica comúnmente vista en animales jóvenes que todavía están creciendo. Es como un adolescente que aún no ha alcanzado su altura final, así que aunque el espécimen encontrado ya era muy grande, existe la posibilidad de que ese no sea el tamaño máximo que esta especie puede alcanzar. Debido al tamaño de los fósiles y a lo difícil del lugar,
Tomó varios años antes de que pudieran excavar completamente todos sus restos. Fue una operación muy larga que requería un trabajo minucioso para no dañar las partes importantes del esqueleto. Después de la excavación, los fósiles fueron llevados a los laboratorios para un análisis más profundo. Aquí comenzó uno de los debates más grandes en la paleontología moderna. ¿Cuánto pesaba realmente el Dreadnoughtus? Algunas de las primeras estimaciones decían que podía llegar a pesar casi 60 toneladas métricas, pero después otros investigadores cuestionaron esa cifra. Algunos dijeron que era más ligero, mientras que otros afirmaron que era más pesado. Con el paso de los años, diferentes estudios científicos han dado resultados variados. Los análisis más recientes suelen estimar su peso en alrededor de 48 a 49 toneladas métricas. Cualquiera que sea el número exacto, hay algo que no se discute. Es uno de los animales más pesados que jamás haya caminado sobre la Tierra. Para darnos una idea de su tamaño, imagina el peso combinado de varios elefantes africanos. Ese es más o menos el peso del que estamos hablando. Pero a pesar de su tamaño aterrador, no era un depredador feroz. Al igual que otros grandes titanosaurios, el Dreadnoughtus era un herbívoro. Pasaba todo el día viajando por los antiguos bosques mientras comía enormes cantidades de plantas para mantener su enorme cuerpo. Su largo cuello le permitía alcanzar grandes áreas de su entorno. El hecho de que pudiera alcanzar grandes áreas también es una de las razones por las que este fósil es importante, ya que ayudó a los científicos a entender mejor cómo funcionaba el cuerpo de los gigantescos saurópodos. A través del estudio de sus huesos, pueden aprender más sobre cuán fuerte era el esqueleto de estos dinosaurios gigantes. ¿Cómo respiraban? ¿Cuánta presión arterial necesitaban para que la sangre llegara a su cabeza? ¿Y cuánta comida necesitaban cada día? Hay otro misterio que rodea su muerte. Basándose en el estado de los fósiles, hay científicos que creen que estos pudieron haber muerto por una catástrofe ambiental repentina. Es posible que una inundación muy fuerte cubriera rápidamente sus cuerpos con lodo y sedimento. Si eso es cierto, esa también sería la razón por la que sus restos se conservaron tan bien después de millones de años. Y gracias a este extraordinario descubrimiento, ahora podemos ver con mayor claridad cuán grandes podían llegar a ser los dinosaurios durante la última parte del período Cretácico. Pero aunque el Dreadnoughtus es impresionante, todavía no es el gigante más grande que veremos en esta lista, porque el siguiente dinosaurio pertenece a las criaturas que reavivaron el debate sobre quién es el verdadero rey de los gigantes prehistóricos. Número 3. Patagotitan. Hay descubrimientos que son el resultado de muchos años de búsqueda, y también hay descubrimientos que suceden simplemente por un accidente. Así comenzó la historia del Patagotitan. En las vastas llanuras de la Patagonia en Argentina, unos huesos gigantes de repente llamaron la atención en un rancho. Cuando esto se informó a los paleontólogos, comenzó una de las excavaciones de dinosaurios más importantes de la época moderna. A medida que la excavación se hacía más profunda, se hizo cada vez más claro que no era un dinosaurio común el que habían encontrado. Cientos de fósiles emergieron de la tierra. Había huesos de varios individuos diferentes. También había dientes de dinosaurios carnívoros que posiblemente deambulaban por el mismo ecosistema en ese entonces. Pero el descubrimiento más importante fueron los restos de un enorme titanosaurio que nunca antes había sido descrito por la ciencia. Aquí nació el nombre Patagotitan. Proviene de la palabra Patagonia y Titán, los gigantes de la antigua mitología griega. Y para muchos científicos el nombre es muy apropiado. Cuando la noticia salió por primera vez, rápidamente se convirtió en el centro de atención de todo el mundo. Aunque aún no se había completado el análisis de todos los fósiles, ya era claro que este era un serio candidato para el título del dinosaurio más grande descubierto. Algunas de las primeras estimaciones sugerían que podría superar la longitud de una ballena azul, pero como en muchos descubrimientos de dinosaurios gigantes también hubo debate. A medida que aumentaban los estudios y las reconstrucciones esqueléticas se volvían más detalladas, algunos números cambiaron. Las estimaciones científicas más recientes le suelen colocar al Patagotitan alrededor de 100 pies de largo y con un peso de aproximadamente 50 a 57 toneladas métricas. Aunque algunas de las primeras estimaciones han disminuido, sigue siendo uno de los animales más grandes que jamás haya caminado sobre la Tierra. Para que te sea más fácil imaginar su tamaño, piensa en una criatura cuyo solo muslo
ya es más alto que muchas personas. Hay fósiles de este animal que muestran un fémur de casi 8 pies de largo. Eso por sí solo es suficiente para ver cuán grande es el cuerpo que soportan sus patas. Al igual que otros titanosaurios, el Patagotitán no es un depredador. Es un herbívoro que pasó su vida comiendo una enorme cantidad de plantas. Su largo cuello le da acceso a grandes áreas del bosque sin necesidad de moverse demasiado. En su época, la Patagonia se veía muy diferente a como es hoy, lejos de ser las llanuras secas que conocemos actualmente. Muchas partes de la región en ese entonces tenían un entorno más verde, con ríos, bosques y suficiente vegetación para soportar a animales gigantes como este. Otra razón por la que el Patagotitán es importante es la cantidad de fósiles encontrados en el mismo lugar. No se trata solo de un hueso o una parte del esqueleto. La cantidad de restos encontrados les dio a los investigadores una imagen más clara de cómo vivían realmente los gigantes titanosaurios. Ahora, los titanosaurios. Sin embargo, sigue habiendo un misterio. ¿Por qué se encontraron tantos individuos en un solo lugar? Existe una teoría que dice que probablemente hubo una serie de fuertes inundaciones que enterraron sus cuerpos en diferentes momentos. También existe la posibilidad de que antes hubiera una fuente de agua en ese lugar. Si la fuente de agua se secó debido a un cambio climático extremo o a una sequía prolongada, es posible que los dinosaurios hayan regresado repetidamente a ese lugar hasta que murieron. Hasta ahora todavía no hay una respuesta definitiva, pero sea lo que realmente sucedió, el resultado es uno de los sitios fósiles más importantes en la historia de la paleontología. Y gracias a Patagotitán, el debate sobre cuál fue realmente el dinosaurio más grande que vivió en la Tierra se hizo aún más intenso. Pero aunque es enorme, todavía no estamos en la cima de la lista, porque el siguiente gigante es uno de los nombres más controvertidos en el mundo de la investigación de dinosaurios. Una criatura que cada vez que se descubre un nuevo fósil, se vuelve a abrir la pregunta de quién fue realmente el animal más grande que caminó sobre la Tierra. Número 2. Puertasaurus. ¿Qué tal si te digo que hay un dinosaurio que podría haber tenido un pecho más ancho que un salón de clases? No es una exageración. Por eso, hasta hoy, el Puertasaurus sigue siendo uno de los misterios más asombrosos de la paleontología. Lo más sorprendente es que no es muy conocido. Debido a que no existe un esqueleto completo, de hecho solo se han encontrado muy pocos fósiles de este dinosaurio. Los científicos solo recuperaron algunas vértebras en la Patagonia, Argentina. Para la mayoría de las personas parece imposible crear una imagen de un dinosaurio completo a partir de solo unos pocos huesos. Pero para los paleontólogos, cada vértebra es como una pieza de un plan. Al comparar con otros fósiles de titanosaurio, poco a poco reconstruyeron la posible apariencia de uno de los animales más grandes que han vivido en la Tierra. Lo llamaron Puertasaurus en honor a los investigadores que ayudaron a descubrir y estudiar sus restos. Y a medida que avanzaba el análisis, se hacía más evidente lo diferente que era de otros grandes saurópodos. Uno de los hallazgos más importantes fue una vértebra enorme de su espalda. Hasta ahora, sigue siendo una de las vértebras más anchas descubiertas en cualquier dinosaurio saurópodo. Por eso muchos científicos creen que el Puertasaurus tenía una caja torácica muy ancha y espaciosa. En pocas palabras, no solo era largo o alto, sino que también tenía un cuerpo extremadamente ancho. Según diferentes estimaciones científicas, su longitud podría haber alcanzado casi 100 pies o incluso más. Hubo algunas estimaciones más agresivas en el pasado, pero la mayoría de los estudios modernos son más cautelosos al dar un número exacto porque todavía falta evidencia fósil. Esta es la razón por la que el nombre de Puertasaurus suele aparecer en los debates sobre el dinosaurio más grande de la historia, no porque sea seguro que sea el número 1, sino porque tiene un potencial enorme basado en los fósiles limitados que se han encontrado. Si algunas reconstrucciones son correctas, podría ser uno de los animales terrestres con el torso más grande que se haya visto. Imagínate a una criatura cuyo cuerpo es casi tan ancho como un salón de clases pequeño. Y todo eso está sostenido por 4 patas que tienen que soportar decenas de toneladas de peso cada día. Al igual que otros titanosaurios, el Puertasaurus también es herbívoro, no es un cazador. En cambio, pasaba su vida comiendo enormes cantidades de vegetación para poder mantener el enorme metabolismo de su cuerpo. Se cree que vivió en los bosques verdes de la Patagonia durante el Cretácico tardío, un mundo muy diferente al que vemos hoy en día. En esa época, el clima era más cálido y más húmedo,
Había muchos bosques, ríos y una abundancia de plantas que servían como principal fuente de alimento. Estas plantas eran la fuente de alimento de los gigantes saurópodos. Una de las posibles razones por las que estos gigantes tuvieron tanto éxito fue su forma de vida. Hay científicos que creen que los grandes titanosaurios podían moverse en grupos o manadas. Este sistema les daba protección adicional contra los depredadores, especialmente para los individuos jóvenes. Y aunque casi ningún depredador podía atacar a un adulto puertasaurus sano, los recién nacidos y los dinosaurios jóvenes no tenían la misma suerte. En el mismo ecosistema había grandes depredadores terópodos que podían ser una amenaza para los miembros más débiles de su especie. Pero cuando el Puertasaurus ya estaba completamente crecido, su tamaño mismo servía como defensa. No necesitaba correr rápido, no necesitaba cazar. A veces, ser tan grande es suficiente para que nadie quiera siquiera atacarlo. Hasta ahora, nuestro conocimiento sobre el Puertasaurus sigue siendo limitado debido a los pocos fósiles encontrados. Pero hay algo que está claro. Si algún día se encuentra su esqueleto más completo, es posible que esto vuelva a cambiar la lista de los dinosaurios más grandes de la historia. Y ahora hemos llegado a la última etapa de nuestro viaje. El siguiente dinosaurio es uno de los gigantes más controvertidos y debatidos en todo el mundo de la paleontología. Para algunos, este es realmente el animal más largo que jamás haya existido. Para otros, todavía falta evidencia para otorgarle definitivamente la corona, pero hay algo seguro. Nuestro siguiente puesto es una leyenda en el mundo de los dinosaurios. Número 1. Argentinosaurus. Durante más de un siglo de búsqueda de dinosaurios, una sola pregunta sigue regresando una y otra vez. ¿Cuál es realmente el animal más grande que alguna vez caminó sobre la Tierra? Muchos nombres han sido candidatos, pero para muchísimos paleontólogos un nombre siempre está presente en la conversación: Argentinosaurus. Lo curioso es que su historia también comenzó con un simple error. A finales de los años 80 en Argentina, se encontró un fósil enorme en una propiedad privada. A primera vista no estaba claro qué era. Algunos incluso pensaron que solo era parte de una madera antigua que se había petrificado con el tiempo. Pero a medida que se realizaban más análisis y excavaciones, quedó claro que lo que encontraron eran huesos. Estos provenían de una criatura mucho más grande que casi todos los dinosaurios conocidos en ese entonces. Así fue como comenzó a conocerse al Argentinosaurus. Hasta ahora su esqueleto aún no está completo, pero aunque la evidencia fósil es limitada, los huesos encontrados son suficientes para que los científicos comprendan que realmente era un gigante. De hecho, algunas de sus vértebras están entre las más grandes que se han encontrado en cualquier animal terrestre. Debido a que el esqueleto está incompleto, los paleontólogos utilizan diferentes métodos científicos para estimar su tamaño. Comparan los huesos encontrados con esqueletos más completos de otros titanosaurios y a partir de ahí calculan el posible tamaño total. Aquí es donde comienza el debate. Hay estimaciones que dicen que medía más de 100 pies de largo, otros son más conservadores. También hay algunos estudios que sugieren un peso de más de 60 toneladas métricas, mientras que otros estiman aún más. Por eso todavía no hay una cifra exacta aceptada por todos los científicos. Pero hay algo en lo que casi nadie está en desacuerdo. El Argentinosaurus está entre los animales más grandes que han existido en toda la historia de la Tierra. Su cuello podría ser tan largo como varios autobuses urbanos puestos uno tras otro. Sus patas eran como columnas de piedra que sostenían un edificio en movimiento. Y a pesar de su tamaño aterrador, era solo un herbívoro. Cada día necesitaba comer una enorme cantidad de plantas para poder mantener su cuerpo. Imagínate cuántos árboles, hojas y vegetación necesitaba un animal que pesaba 2 docenas de toneladas. Probablemente por eso también pudo cambiar el mismo entorno a su alrededor. Cuando un grupo de Argentinosaurus pasaba por un bosque, probablemente cambiaban la apariencia del lugar solo con su forma de comer y moverse. Pero incluso un gigante como este no está completamente a salvo. Hay evidencia que muestra que algunos de los más carnosos, los depredadores terópodos más grandes de Sudamérica, podrían atacar a los jóvenes Argentinosaurus o a los miembros débiles y heridos de su especie. Aunque no sean presas fáciles, tampoco son completamente invencibles. Y hay otra desventaja de ser un gigante: no puedes correr rápido. Según estudios biomecánicos, se cree que el Argentinosaurus se movía lentamente en comparación con la mayoría de los dinosaurios más pequeños. Su gran tamaño es su principal defensa, no su velocidad.
Pero durante millones de años eso fue suficiente. Los gigantes titanosaurios tuvieron éxito y su población se expandió. Dominaron los antiguos ecosistemas y se convirtieron en algunos de los animales más exitosos y grandes de la historia. Luego llegó el final. Hace aproximadamente 66 millones de años, ocurrió uno de los eventos de extinción más grandes que ha experimentado nuestro planeta. Según el amplio consenso científico actual, un impacto de asteroide enorme cerca de lo que hoy es México fue la causa principal de esta catástrofe. Esto fue seguido por un cambio climático extremo, la pérdida de la luz solar debido al polvo en la atmósfera, el colapso de las cadenas alimenticias y la muerte masiva de plantas y animales. No importa cuán grande fuera un dinosaurio, no importa cuánto tiempo dominaron la Tierra. Cuando cambió todo el planeta, ni siquiera los gigantes como Argentinosaurus pudieron sobrevivir. Y tal vez esa sea la parte más asombrosa de su historia. Durante millones de años, la naturaleza creó criaturas más largas que una casa, más pesadas que muchos elefantes y más grandes que cualquier animal que camine hoy en día. Pero al final, las criaturas más grandes que alguna vez sacudieron la Tierra con cada paso quedaron solo como huesos enterrados bajo la roca, silenciosos recordatorios de un mundo que nunca volveremos a ver.